Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Solomar. Y como lo había manifestado, el 21 de abril se realizará la consulta popular y el referéndum planteada por el presidente Daniel Noboa. Entre las preguntas, justamente se plantea la contratación de trabajo por horas. Justamente hablaremos de cuáles son las ventajas o desventajas de esta contratación, que ya está vigente precisamente en la Constitución, pero habrían algunas modificaciones. Y para este tema nos acompaña el abogado Félix Alcíbar, ex asambleísta y también defensor de los derechos de los trabajadores. También formó parte de la comisión respectiva en la Asamblea Nacional, en la que defendió precisamente algunos derechos relacionados a los trabajadores, al Seguro Social, entre otros. Muchísimas gracias, mi querido abogado Félix Alcíbar. Y esa es la primera pregunta que le planteo. ¿Hay ventajas o más desventajas alrededor de la contratación por horas en el trabajo? Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Más allá de las ventajas o desventajas, lo que tenemos que analizar es si constitucionalmente es procedente una consulta de esta naturaleza. Porque la Constitución hoy determina claramente de que está prohibido en el Ecuador la tercerización laboral y la contratación por hora. Por tanto, una reforma constitucional implica una regresión de derechos que otra norma constitucional determina que no se puede aplicar la regresión de derechos en el Ecuador. Por tanto, puede quedar allí flotando una situación que, así el pueblo se pronuncie favorablemente, hay una inconstitucionalidad que analizar más allá de que apruebe volver al trabajo por hora en el Ecuador. ¿Y en qué momento se vulnera o se conculcan derechos? Porque se va a plantear a través de un ejercicio democrático, precisamente a través de una de las preguntas que se plantea en el referéndum, para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie y se hagan reformas o modificaciones a la Constitución y se incorpore o no esta modificación en la parte pertinente, que se contraten por hora. Es decir, que no se conculca ningún derecho. Lo que está escondido en la pregunta y que aparentemente no se conculca derechos, pero en el fondo sí se va a conculcar derechos. Por ejemplo, la estabilidad y el contrato indefinido de trabajo que hoy está vigente a partir de la promulgación de la Ley de Justicia Laboral para el Ecuador, que determinó que ya no habían contratos a plazo fijo, sino contratos indefinidos de trabajo en materia laboral, con una prueba de 3 meses o 90 días, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es terminar con los contratos indefinidos de trabajo y la posibilidad de que los reemplace los contratos por horas sin que tengan estabilidad. Pero hay otros derechos que se esconden en esta pregunta. ¿Eso es lo que suponen o precisamente no, eso es lo que está? Sucederá? Es decir, a las personas que tienen sus trabajos adecuados con contratos indefinidos podían ser reemplazados por trabajadores por contratación por horas. Claro, porque hoy la ley establece de que el contrato tipo en el Ecuador es el contrato indefinido de trabajo. Es decir, usted empieza a trabajar en una empresa pública o privada bajo el Código de Trabajo, y a partir de los 90 días, luego de superado el periodo de prueba, su relación laboral es indefinida. Entonces, eso es lo que se quiere terminar en el Ecuador. Y por eso es que la clase obrera, la clase trabajadora, el ciudadano común y corriente, que tenga o no trabajo, tiene que estar a la expectativa de eso, porque implicaría entonces que usted no tendría una relación laboral indefinida, sino parcial, por tiempo fijo o por el tiempo que el empleador abogado, y ante la falta de empleo adecuado, ¿no considera entonces que la contratación por horas es una alternativa que pudiera implementarse precisamente para generar fuentes de trabajo, aunque sea parciales? Mire, la generación de empleo o trabajo en el Ecuador o en cualquier país no lo origina definitivamente la legislación. La origina las condiciones que presente el Estado como tal, la sociedad como tal. Es decir, si este Estado tuviese una economía sólida, solvente, sin los problemas que tenemos en los actuales momentos, tenga la plena seguridad que el trabajo existiría sin ningún tipo de problema. Pero la legislación actual lo permite inclusive, que si es que no hay las condiciones para tener a trabajadores a tiempo completo, hay la figura pues en la ley
el contrato a tiempo parcial, Claro. que usted lo puede contratar siempre que superen las 4 horas diarias y que no superen las 8 horas diarias. Por eso precisamente se plantea esta pregunta para hacer modificaciones y afinar lo que precisamente usted acaba de mencionar, el contrato parcial. En otras sociedades funciona la contratación por horas. Sí, pero ¿por qué necesariamente por horas? Si ya la tenemos la contratación parcial, Claro. ¿Para qué? Yo le voy a decir por qué quieren ahora implementar el contrato por horas como lo fue anteriormente. ¿Sí? El problema es que a usted lo pueden hacer trabajar 5 horas. Y yo le digo, usted me trabaja de 12 de la noche a 5 de la mañana. ¿Usted cree que ese es un horario normal de trabajo? ¿Y usted cree que no hay personas que trabajan en esos horarios actualmente Sí, en pero, la industria? Sí, pero la ley le en dice... sectores que no se paralizan ningún instante las 24 horas, los 7 Sí, días pero de la la semana. ley le dice que si usted trabaja en ese horario, tienen que pagarles el recargo por horas nocturnas, porque no es lo mismo trabajar de 6 de la mañana a 7 de la noche, que la legislación laboral ecuatoriana lo establece como el horario normal en donde a usted le pueden regular las 8 horas de trabajo. Que a usted lo hagan trabajar de 12 de la noche a 5 de la mañana, o que lo hagan trabajar un sábado o un domingo, o que lo hagan trabajar un día feriado, que la ley lo permite ya, que la ley lo contempla, que usted o su patrono pueda requerir de sus servicios en esos días, pero la ley lo obliga también. Oiga, pero es que a hay que le oferta, paguen. hay oferta. La modernidad nos trajo consigo otras modalidades de trabajo y hay ofertas laborales que precisamente giran alrededor de lo que usted menciona, en sectores comerciales, en sectores turísticos. Se necesita mano trabajadora precisamente en esos espacios de trabajo, los fines de semana, los domingos, por las noches, etcétera. Entonces tenemos que un poco adaptarnos a esa modernidad. Contrátelo a tiempo parcial, cumpla con todas las obligaciones y páguele los recargos por trabajar fuera de los horarios normales de trabajo. Mire, Pedro, el horario de las 8 horas para un ser humano en el planeta no es del Ecuador, es del mundo. ¿Cómo no? Y esa fue la lucha principal en Chicago, y por eso se generó o se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajador, por esos derechos. Claro. Esos derechos que son universales, que le dicen que usted tiene derecho a trabajar 8 horas, a descansar 8 A horas, tener todos los beneficios y a tener la recreación de 8 horas, que la ley no establece se en pueden, cada- en no cada se estado, pueden en cada país. conculcar. Y lo que se busca en este país, con la contratación por hora, no es precautelar esos derechos, sino evadir derechos que tiene el trabajador por trabajar ese tiempo. ¿Cuál es el escenario, cuáles son las condiciones actuales en nuestro país? Crisis económica, crisis de inseguridad. Y ante esta situación, ¿cómo entonces generaríamos empleo y cómo generaríamos ese incentivo en los trabajadores o más bien en los empleadores para que propicien justamente oportunidades de trabajo? El presidente de la República dijo o se comprometió con el pueblo ecuatoriano a generar una cantidad determinada de empleos en el Ecuador. Le mintió al país en el momento en que dijo que había conseguido emplear a más de 70.000 ecuatorianos, y le desmintió el propio Ministerio de Trabajo y el INEC. En este país y en cualquier país del mundo, Pedro, se genera trabajo cuando tenemos un Estado con seguridad jurídica, cuando tenemos un Estado con seguridad y estabilidad económica. Que no la tenemos. Exacto. Pero ¿para qué a usted lo eligen representante de un Estado? Precisamente para resolver esos grandes y graves problemas que tiene el Estado. ¿Y cree que el Estado, el gobierno actual, no está resolviendo esos problemas de inseguridad y de Bueno, crisis que lo económica? conteste la ciudadanía, si es que se siente que se está resolviendo. Tenemos un Estado en crisis económica, como usted lo dijo. Tenemos un Estado en crisis de seguridad, como usted lo dijo. Claro, pero en tan corto tiempo tampoco lo va a resolver el presidente. El problema es grave, es complejo. Sí, pero cuando usted fue candidato, ¿no tenía esa información? Seguramente sí o seguramente no. Sí la tenía, porque sobre eso basó su propuesta de campaña. Sobre eso dijo que no iba a subir el IVA, lo subió. Sobre eso dijo que le iba a dar seguridad al Ecuador,
no está dando seguridad, y usted y yo y todos los ciudadanos somos testigos de cómo estamos en seguridad en el país. Dijo que iba a resolver la situación económica y acuérdese que criticó a otros candidatos cuando dijeron que iba a tomar recursos de la Reserva Monetaria Internacional y después dijo que a lo mejor tiene que meter mano a la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador. Como casi la mayoría de gobiernos lo han hecho. Exactamente. Mi querido doctor, respetar los derechos de los trabajadores también significa respetar el pago, sus remuneraciones. Y se pudiera establecer de que el contrato por horas establezca un pago entre 8 y 12 dólares precisamente cada hora. ¿De qué dependerá que se mantengan estos pagos y no se conculquen derechos al momento de que cualquier empresa contrate algún trabajador? El valor de la hora trabajo que supuestamente va a ganar el trabajador en el Ecuador, pasando, si es que pasa la reforma, no está definido. No lo han dicho. No lo ponen en la consulta. Claro. No lo dicen. Pero eso y lo regulan. Se debe instrumentar posteriormente. Claro, pero es que ahí está la trampa, pues. Ahí está la trampa. Porque si gano, entonces usted va a ver si es que es verdad. Yo tengo todas las facultades de establecer Obvio, pues. Lo van a regular mediante decreto o lo van a regular mediante acuerdo ministerial a través del Ministerio de Trabajo. Y eso nada le asegura al pueblo ecuatoriano de que se dé. Mire, Pedro, en definitiva, este Ecuador en el 2008, en la Constituyente, aprobamos de eliminar la tercerización laboral y el trabajo por hora en el Ecuador. Y constituye un derecho intangible, irrenunciable, no regresivo para los trabajadores. Por tanto, eso tenemos que defender, particularmente como defensor de los derechos de los trabajadores. En mi calidad de expresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, asesor de las organizaciones sindicales, estamos llamando a que se vote no en esta pregunta. Porque definitivamente no podemos permitir regresar. ¿Sabe cuántos trabajadores eran vulnerados de sus derechos? Cualquier cantidad de trabajadores con empresas tercerizadoras que contrataban a trabajadores por 3 meses, los sacaban a los 3 meses y no les pagaban un solo centavo en su remuneración. Eso era lo que teníamos en el Ecuador. Y por eso se llegó a aprobar esa norma constitucional que fue ratificada no por la Asamblea Constituyente, fue ratificada por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Es el mismo ejercicio al que vamos a volver, que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Ahora, ¿qué sucederá si los ecuatorianos deciden aprobar esta pregunta de la consulta popular o del referéndum para que se apruebe la contratación por horas? Escuchábamos hace pocos instantes que ciertos representantes de sectores sociales o políticos decían que van a salir a protestar. Probablemente este sea parte del derecho a la resistencia, pero ¿se debe de salir a las calles con movilizaciones si hay un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano? La resistencia y el pronunciamiento de la gente en las calles es un derecho constitucional. Pero yo le recuerdo también que en el 2015 el pueblo, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional, el gobierno de Rafael Correa, al que yo pertenecí y pertenezco a la línea política, ¿verdad? Y posteriormente se implementó esa reforma constitucional en el 2016. Regresaba derechos. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional en el 2018? Es inconstitucional. A lo mejor nos vamos a ver abocados a tener que acudir en el supuesto no consentido de que el pueblo ecuatoriano apruebe esa consulta, a acudir a la Corte Constitucional. Esta Corte que declaró inconstitucional esa enmienda constitucional por regresión de derechos, acaba de dar el visto bueno para que se someta a consulta, algo que posiblemente va a ser declarado también inconstitucional. Perfecto, mi querido abogado Félix Alcibar, muchísimas gracias por sus valiosos y siempre necesarios aportes. En todo caso, hay que esperar hasta el 21 de abril para conocer cuál es el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, sobre todo en esta pregunta que ha generado polémicas a favor y en contra. Y hay una amenaza aparentemente no velada, sino directa. Si se aprueba esta pregunta en el referéndum, saldrán a las calles a protestar. Veamos cuál será el próximo estallido social en nuestro país. Vamos a nuestra corta pausa publicitaria y regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Oro Mar. Volvemos.